Judith creció sin una madre. Su madre murió cuando Judith era aún una niña pequeña, dejándola solo con vagos recuerdos que aparecían ocasionalmente. Es comprensible, ya que Judith solo tenía 4 años cuando su madre sucumbió a un ataque al corazón. A medida que Judith fue creciendo, supo que los médicos habían aconsejado firmemente a su madre no quedar embarazada, advirtiéndole que podría no sobrevivir. Sin embargo, el deseo desesperado de su madre de tener un hijo la llevó a asumir el riesgo desde el principio. Contrariamente a las predicciones médicas, tanto el embarazo como el parto transcurrieron sin problemas. La madre de Judith irradiaba felicidad al lado de su tan esperada hija, y surgió la esperanza de que habían desafiado las probabilidades. Tristemente, la enfermedad terminó cobrando su precio y la salud de la joven mujer se deterioró rápidamente. A pesar de los mejores esfuerzos de los médicos, no pudieron salvarla. El padre de Judith enfrentó un desafío inmenso. No solo había perdido a su amada esposa, sino que también quedó a cargo de cuidar solo a una niña pequeña. Con los abuelos viviendo lejos, tuvo que arreglárselas por su cuenta, combinando las responsabilidades de ser padre con un puesto directivo en una planta, un trabajo exigente que requería máxima dedicación, incluidos turnos nocturnos, llamadas inesperadas y horas extras frecuentes. Parte por desesperación y parte por soledad, el padre de Judith se volvió a casar rápidamente. Jacqueline, al principio, se mostró como la madrastra ideal, pasando tiempo con Judith, llevándola de paseo y vistiéndola con ropa bonita. Judith, ansiosa por recibir afecto materno, aceptó a Jacqueline con todo su corazón. Sin embargo, tras el nacimiento de su medio hermano Paul, Judith se encontró relegada a un segundo plano, un cambio evidente y doloroso. Judith intentó con todas sus fuerzas recuperar la aprobación de los adultos, pero fue en vano. Su padre parecía dejar de notarla, mientras que Jacqueline empezó a verla como una molestia, irritada por su mera presencia. Esta dinámica se convirtió en la nueva normalidad. Judith creció recibiendo solo reproches y críticas por parte de sus padres. Las nuevas compras para Judith se volvieron escasas, ya que las costosas lecciones de hockey de Paul tenían prioridad. Sus problemas pasaban desapercibidos y cualquier petición era respondida con sermones sobre los peligros de mimar, el egoísmo adolescente y las limitaciones del presupuesto. No somos ricos. ¿Necesitas un teléfono nuevo? El viejo aún funciona bien, solía decir Jacqueline con tono cortante. Pero la cámara está rota, replicaba Judith. Entonces deberías haber tenido más cuidado con él, respondía Jacqueline. Judith se vio obligada a levantarse por sí misma y empezar a vivir por su cuenta lo antes posible. Tu padre y yo no estamos aquí para mantenerte hasta que te cases. Simplemente no podemos permitírnoslo, declaró Jacqueline. Judith entendió, por supuesto, que no lo harían. Querían que creciera rápido y se fuera, pues se había convertido en un obstáculo para su felicidad. Judith se sentía incómoda en su propio hogar. Su madrastra era hostil, su medio hermano mimado y despectivo. ¿Cómo podría Paul tratarla de otra manera, dado el comportamiento de sus padres? Su padre permanecía indiferente, un extraño, aunque Judith sabía que él podía ser tierno, cariñoso y atento. Lo veía en sus interacciones con Paul. Este oscuro contraste hirió profundamente a Judith. Para la graduación de la escuela, Judith había aceptado su situación. Soñaba con graduarse de la Facultad de Medicina, encontrar un trabajo, alquilar un lugar y alejarse de sus parientes indiferentes. Su deseo de convertirse en doctora surgía de la muerte de su madre. Habiendo experimentado las dificultades de crecer como huérfana, estaba decidida a salvar a otros niños de un destino similar. Creía que ayudar incluso a una sola persona haría que todo valiera la pena. Judith sabía que no podría asistir a la universidad inmediatamente después de la escuela. Su madrastra dejó claro que nadie la apoyaría por mucho tiempo, y su padre enfatizaba cada vez más la independencia. Por eso, Judith se inscribió en la escuela local de enfermería, donde destacó en sus estudios como siempre. Después de graduarse, se fue a la capital del estado.
La mudanza ofrecía mejores perspectivas laborales y distancia de su familia. Ella no guardaba ningún rencor hacia ellos, simplemente parecía mejor para todos estar separados. Cuando Juliet se fue, su madrastra le lanzó una última advertencia: Paul tiene tutores ahora, además, el hockey es caro y necesitamos hacer reparaciones. Entiende que, si fuéramos ricos, las cosas serían diferentes, pero estamos en una situación difícil. Tendrás que valerte por ti misma. Encuentra un buen trabajo y no te quedes embarazada en la ciudad. No podemos mantenerte a ti ni a tu hijo si algo sucede. Judith simplemente sonrió. ¿Qué hijo? Ella tenía planes distintos. Quería trabajar y estudiar al mismo tiempo, enfocándose en convertirse en doctora antes de pensar en tener hijos. Claro que Judith soñaba con tener su propia familia algún día. Se imaginaba como madre, quizás con varios hijos, y con un esposo amoroso y comprensivo a su lado en un apartamento amplio y acogedor. Anhelaba cuidar a alguien y recibir cuidados y atención a cambio, escapando así de la soledad y sintiéndose necesitada. Sin embargo, todo esto quedaba en un futuro lejano. Por ahora, su prioridad eran el trabajo y los estudios. Judith consiguió trabajo como enfermera en una clínica privada. El sueldo era suficiente para vivir, alquilar un pequeño apartamento y ahorrar un poco. Tuvo la suerte de entrar de inmediato en ese centro médico gracias a uno de sus antiguos profesores, que conocía al dueño y recomendó a Judith como una de sus mejores alumnas. Poco a poco, Judith se fue acostumbrando a la gran ciudad y a su nueva vida independiente. Disfrutaba de su libertad, nadie le decía que podía o no tomar del refrigerador, nadie la miraba con irritación, y la sensación de estar siempre estorbando desapareció. Se sentía como si le hubieran quitado un peso de los hombros. Judith había soñado con este momento durante mucho tiempo, pero no podía imaginarse el alivio que sentiría. Le parecía que ahora nada era imposible y que todos los caminos estaban abiertos para ella, como si tuviera alas. Nuevas amistades comenzaron a surgir. Sus colegas, jóvenes enfermeras, la invitaban a menudo al cine, a bares y a clubes. Era emocionante, una novedad para ella, ya que durante mucho tiempo su vida había consistido solo en estudiar y estar en casa, donde su madrastra, que tenía una actitud poco favorable hacia ella, ejercía su autoridad. Ahora, Judith disfrutaba de la vida al máximo, se divertía con sus amigas, se vestía con elegancia y trabajaba. No dejó de aprender tampoco. Estudiaba libros de texto para mejorar profesionalmente y prepararse para ingresar a la Academia de Medicina. Era consciente de que sería un reto enorme y probablemente tendría que dejar su querido trabajo para encontrar uno con un horario más flexible. Por supuesto, eso significaría una pérdida considerable de ingresos, ya que los estudiantes de la Academia de Medicina tienen poco tiempo para trabajos a medio tiempo, pues deben dedicar casi todo su tiempo al estudio. Por esa razón, Judith abrió una cuenta bancaria y transfería una parte significativa de su salario cada mes para ahorrar durante ese periodo. De vez en cuando, sus amigas la invitaban a viajar. Por supuesto, ella deseaba ver el mundo, pero tenía un objetivo claro y estaba decidida a cumplirlo. Sin embargo, entonces apareció Ra en su vida y de repente parecía que había olvidado sus planes, abrumada por sentimientos intensos. Judith conoció a Ra en un bar. Ella y sus amigas habían ido allí antes del fin de semana para escuchar música, charlar, reírse y, admitidamente, coquetear y recibir su cuota de atención masculina. Siempre era reconfortante. Mientras que sus amigas ya estaban pensando en casarse, Judith no buscaba nada serio todavía. Recordaba su objetivo y las relaciones, mucho menos la vida familiar, no encajaban en absoluto en sus planes. Ella creía que su mente dominaba a su corazón y sinceramente se consideraba ese tipo de persona hasta que conoció a Ra esa noche en el bar. Al principio, ni siquiera lo notó. Millie, una amiga, estaba describiendo hilarantemente a un conocido, contando historias tan divertidas sobre el que captaron toda la atención de Judith. Las amigas rieron hasta las lágrimas. Millie era toda una narradora.
De repente, Judith sintió un ligero toque en el hombro desde atrás. Al darse la vuelta, se encontró con la mirada de unos hermosos ojos grises. En ellos leyó admiración, interés y esperanza. Era Re, claro, aunque Judith aún no sabía su nombre. Él era alto, de ojos grises, vestido con estilo y buen gusto, con una figura atlética y una sonrisa encantadora, aunque un poco confusa. Sus rasgos refinados lo hacían parecer alguien que fácilmente podría protagonizar una película. Buenas noches, dijo el joven, algo avergonzado, lo que resultaba bastante encantador. Esto es para ti, añadió, entregándole una rosa a Judith, una flor roja brillante envuelta en celofán. Judith se preguntó de dónde la habría sacado. Más tarde descubriría que Ra la había estado observando durante mucho tiempo antes de acercarse, sintiéndose cada vez más atraído por ella. En algún momento, había salido corriendo del bar, caminando hasta el malecón para comprar una flor a un vendedor ambulante, ya que a esa hora todas las floristerías estaban cerradas. Tuvo que recorrer una considerable distancia de ida y vuelta, temeroso de que durante su ausencia la hermosa desconocida pudiera desaparecer. Fue una pequeña hazaña en nombre de una dama encantadora. Judith apenas podía creer que un hombre tan apuesto le hubiera prestado atención. Sabía que era atractiva, pero el bar estaba lleno de chicas mucho más bellas que ella. Sin embargo, Re se había acercado a ella y, con esa flor obtenida con tanta dificultad, ambos salieron juntos del bar esa noche. Millie, siempre atenta, le pidió a Judith que la llamara al llegar a casa, su forma de cuidar a su amiga. Judith sonrió, sintiéndose bien al saber que alguien se preocupaba por ella. Ahora, no solo tenía una amiga, sino también un posible novio, tan guapo, impresionante y galante. Fue una noche maravillosa. Pasearon por la ciudad hasta el amanecer, conociéndose, hablando y riendo. Resultó que Ra no era mucho mayor que Judith, pero ya tenía su propio negocio, una tienda de repuestos para automóviles. Más tarde, Judith descubriría que Ra había recibido la tienda como regalo de su tío, quien también supervisaba a su sobrino, ayudándolo a mantenerse a flote. Pero esa noche, Judith decidió creer que Ra había logrado todo por sí mismo. Tal vez solo quería creerlo, como el toque final a la imagen de un príncipe en su caballo blanco. Ray colmó a Judith de cumplidos. Nunca había escuchado palabras tan bonitas dirigidas hacia ella, lo que la hizo sentirse mareada. Eres una chica preciosa. Te estuve admirando toda la noche, pero no me atreví a acercarme de inmediato, dijo Re, apretando suavemente la mano de la joven. Tenía miedo de que me rechazaras, y tus amigas me intimidaron, pero luego me di cuenta de que no podía esperar más. No quería perder mi oportunidad. Más elocuente que las palabras de Re era la forma en que la miraba, haciéndola sentir como la chica más hermosa del mundo, única, especial. Judith nunca se había sentido tan deseada. La felicidad de Ra al tenerla cerca le provocaba escalofríos. Por supuesto, ella permitió que él la acompañara a casa y no tuvo reparos cuando le pidió quedarse hasta la mañana. Pronto, Re se mudó al apartamento alquilado de Judith, dejando la casa de sus padres. Ambos estaban inmensamente felices. Judith finalmente sentía que cuidaba a alguien y era cuidada a su vez. Todo era tal como lo había soñado. Re ganaba bien y solía hacerle regalos a su amada. Le gustaba pedir comida de restaurantes o llevar a Judith a cafés. Amaba las sorpresas y era un hombre festivo que constantemente la llenaba de obsequios, tanto en ocasiones especiales como sin motivo alguno. En una ocasión, le regaló un juego de pendientes de turquesa con una pulsera a juego. El color le recordaba a sus ojos, y naturalmente, esto encantó a Judith. Nunca se había sentido tan necesitada y amada. Ray tenía sus defectos, por supuesto. Nunca limpiaba después de sí mismo ni cocinaba. Lavar los pisos, limpiar la cocina, hacer la colada y organizar sus días ahora le correspondía a Judith. Tenía que cuidar no solo de ella misma, sino también de Ray. Pero, después de todo, él era un hombre.
Las tareas del hogar eran responsabilidad de una mujer, pensaba. Re proveía para ellos, trabajaba duro y le daba color a su rutina, haciendo la vida más brillante e interesante. Eso también era importante. Lo más importante era que Re amaba a Judith como tal vez nadie la amaría de nuevo. A menudo lo expresaba directamente, sin miedo, como muchos hombres, profesando su amor a diario, dándole regalos, mirándola con adoración y organizando sorpresas. Luego, de repente, llegó el embarazo. Judith no había planeado ser madre tan pronto. Había estado pensando en matricularse en la escuela de medicina, pero esto sucedió inesperadamente. Cuando Re se enteró de la noticia, se regocijó, abrazando a Judith y haciéndola girar por la habitación. «Esto es maravilloso», exclamó, con los ojos brillando. «Solo piensa, estamos esperando un hijo. Pasearé con el cochecito, seré un padre maravilloso y un gran ejemplo para nuestro hijo». «¿Hijo?» «Aún no sabemos qué tendremos», respondió Judith. «Por supuesto, primero será un hijo, tendremos un hijo, luego otro, y el tercero será una hija», dijo Re. Judith sonrió con él. Todas sus dudas desaparecieron. Ella también estaba ahora feliz por el embarazo, aunque al principio la noticia la había asustado y había planteado muchas preguntas. ¿Qué pasaría con su admisión a la escuela de medicina? ¿Qué pasaría con sus estudios? La familia y los hijos son lo que más importa, declaró Re con autoridad. ¿Tus estudios? ¿Para qué? Ya ganas buen dinero como enfermera y estudiar, bueno, imagina cuánto tiempo y esfuerzo tomaría. ¿Necesitas eso? Estamos en la edad en la que es hora de tener hijos y formar una familia. Judith se encontró asintiendo, queriendo estar de acuerdo, e incluso se sintió aliviada. Ahora no necesitaba pensar en la matrícula o en combinar el trabajo con estudios exigentes. Podía disfrutar de la espera del bebé y de la cercanía de su amado. Ray y Judith se casaron. La boda fue modesta, solo la joven pareja y los padres del novio en un restaurante. El padre y la madrastra de Judith no asistieron, tenían que acompañar a Paul a su próxima competencia de hockey. Por supuesto, sus padres no podían perderse un evento tan grandioso. Bueno, era lo esperado y ni siquiera dolió, porque tenía a Ray con él, nada era aterrador. Judith confiaba completamente en Ray. Se mudaron a un nuevo apartamento, grande, luminoso, en un barrio prestigioso, otro de los sueños de Judith hecho realidad. Ray había heredado este apartamento de su abuela. Sus padres no le habían permitido vivir allí independientemente hasta que se casara. Ahora que Ray era un marido con su propia familia, había madurado lo suficiente como para mudarse a un apartamento separado. Sin embargo, necesitaba reparaciones y Judith encontró los fondos para eso. Eran sus ahorros, dinero que había reunido para sus próximos estudios, pero los planes habían cambiado significativamente. Ahora sus estudios estaban pospuestos indefinidamente y el bebé estaba en camino. Quería traer al niño del hospital de maternidad a un apartamento hermoso y completamente preparado. «Eres tan lista por haber ahorrado dinero», admiró Ray. «Estoy teniendo grandes problemas con la tienda ahora. Las ganancias son pequeñas, todo va al negocio. Eres la salvadora de nuestra familia. Ahora haremos una renovación increíble». Judith estaba genuinamente feliz e incluso orgullosa de poder contribuir a la creación de su nido familiar, por supuesto. Ella estaba acostumbrada a tener ahorros para tiempos difíciles y ahora ese dinero se había gastado, pero se sentía tranquila y confiada porque Ray estaba cerca. Él la amaba a ella y a su futuro bebé. Ray era fuerte y confiable y sabía que él los cuidaría. Luego nació Connor. Cuando Judith sostuvo al bebé por primera vez, experimentó una oleada de sentimientos más fuertes de lo que había conocido antes. Su padre la felicitó, aunque de manera bastante seca, por teléfono. Jacqueline solo le transmitió sus felicitaciones a través de él. Ninguno de los dos parecía interesado en el pequeño Connor. Por supuesto, Paul había entrado en la universidad,
y no en cualquier universidad, sino en la de la capital, el orgullo de la familia. Judith imaginaba cuánto dinero sus padres habrían gastado en la educación de Paul. No les interesaba la vida de Judith. Ella había dado a luz, nada especial, y la nueva madre no contaba con su apoyo. Y luego estaba Ray. Su reacción al bebé desconcertó a Judith. En el hospital, Ray se comportó perfectamente, mirando al bebé con ternura, tomando fotos con el pequeño bulto y llenando a su esposa de flores. Pero en casa, Ray rara vez se acercaba al niño. El bebé parecía causarle miedo o disgusto. Los llantos del bebé solo irritaban al joven padre, algo evidente por la expresión en su rostro. Judith se entristeció por esta actitud. Quería que su esposo compartiera su entusiasmo por el bebé. Judith intentaba contarle a su esposo los logros de su hijo, sonrió, se dio vuelta, se sentó, le salió su primer diente. Pero Ray siempre escuchaba distraído. Desde el nacimiento de su hijo, Ray empezó a aparecer menos en casa, citando el trabajo como una excusa. Judith pronto se dio cuenta de que su esposo pasaba tiempo con amigos en bares y clubes. Ray regresaba tarde a casa, oliendo a cigarrillos y perfume de otras personas, a veces sin siquiera quitarse la pulsera del club nocturno. Era obvio lo que estaba pasando. Lo más doloroso era que Ray ahora miraba a Judith de manera diferente, como si ya no le interesara, como si ya no la admirara. Judith se dio cuenta de que irritaba a su esposo, y esto la lastimaba. Sabía que el parto y la maternidad la habían cambiado, la falta de sueño, la mala alimentación, las hormonas, el cansancio constante. Su cabello había perdido su brillo y había ganado algunos kilos, pero esto era solo temporal. Después de todo, era un pequeño precio a pagar por la alegría de ser madre. ¿Por qué Ray no podía entenderlo? Judith esperaba que todo cambiara cuando Connor creciera. Los hijos y los padres suelen volverse cercanos, compartiendo intereses comunes, experiencias y una amistad masculina. Sin embargo, a medida que Connor crecía, Ray seguía siendo indiferente hacia él, a pesar de los esfuerzos de Judith por involucrar a su esposo en el cuidado del niño y en el vínculo afectivo. Estoy cansado, he trabajado todo el día, protestaba Ray cuando Judith le pedía que llevara a Connor a dar un paseo. Quiero ver la televisión en paz, y me estás echando con él. Estás en casa todo el día, ¿no puedes caminar con tu hijo tú misma? Judith solo podía suspirar. Por supuesto, ella podía caminar con el niño, incluso disfrutaba de ello, pero deseaba desesperadamente que su hijo le trajera a Ray la misma alegría que a ella. Parecía que Ray esperaba otra cosa de la paternidad y la vida familiar. Se veía muy decepcionado. Connor creció y comenzó a ir al jardín de infancia. Judith volvió a trabajar, lo cual la hizo increíblemente feliz, pero pronto quedó claro que no podía conservar su antiguo trabajo. Su hijo se enfermaba con frecuencia, lo que la obligaba a pedir permisos por enfermedad, algo que no era bien visto en la clínica privada. Ray podría haber ayudado, pero Ray tenía su propio negocio y era su propio jefe, podría haber dedicado tiempo para volver a casa por un par de días, pero no quería involucrarse. Para él, el cuidado de los hijos era trabajo de mujeres y el hombre es el proveedor. No es mi negocio limpiarle la nariz al bebé, pensaba. Judith tuvo que renunciar a su trabajo en una clínica privada y trabajar como enfermera en el hospital estatal. El horario era más flexible y la gestión era más comprensiva, pero el salario era significativamente menor. Sin embargo, Judith trataba de ver esto como un contratiempo temporal. Ya no soñaba con convertirse en doctora, la vida familiar resultó ser mucho más complicada de lo que había imaginado. El cuidado de los hijos y las preocupaciones del hogar recaían completamente sobre los hombros de Judith. Retrabajaba y ganaba bien, pero esa era toda su contribución a la familia. Su vida cambió poco después del nacimiento de su hijo. Seguía reuniéndose con amigos e incluso se iba con sus compañeros por días, viajando a la playa o yendo de excursión. Ray se volvió cada vez más distante.
Judith se convirtió en una extraña para él, aburriéndolo con sus interminables problemas domésticos a los que él prestaba poca atención. Connor, el niño, todavía lo molestaba. Judith seguía esperando ver algún sentimiento paternal en su esposo, pero en vano. Quizás era demasiado pronto para que él se convirtiera en padre. Ray se veía a sí mismo como cualquier cosa menos un padre para un niño pequeño o un hombre de familia ejemplar, un empresario exitoso, un joven fiestero, un gran amigo. Las responsabilidades del hogar lo deprimían y lo agobiaban, y Ray ni siquiera trataba de ocultarlo. Cuando Connor tenía 5 años, el padre de Judith falleció. Se habían distanciado en los últimos años, convirtiéndose casi en extraños, pero Judith aún sentía una fuerte añoranza por su padre. Había mantenido la esperanza de que algún día ella y su padre volverían a ser cercanos, como en su infancia temprana, quizás más tarde, cuando Connor creciera y dejara el hogar. Ahora todos esos sueños habían llegado a su fin. Judith lloró por su padre y por la relación que podría haberse reavivado en el futuro. Ray se comportó bastante bien durante ese tiempo, trató de apoyar a su esposa, la consoló, y sin rodeos le recordó lo que su padre había hecho al casarse con Jacqueline. Unos meses después, cuando llegó el momento de dividir la herencia, surgió una sorpresa desagradable. De alguna manera, Jacqueline había logrado asegurarse de que el apartamento permaneciera con ella y su hijo. Esto fue un golpe para Judith, ya que había contado con tener al menos una parte de la propiedad, y ahora se encontraba sin ningún derecho sobre ella. Al menos Judith se había establecido con su propia familia. Ella, Ray y Connor vivían en un apartamento amplio, cómodo y luminoso, con hermosas renovaciones. Tenían un techo sobre sus cabezas, lo cual probablemente calmaba la conciencia de su madrastra. Judith podía imaginar fácilmente a Jacqueline diciendo a una amiga: «He puesto tanto esfuerzo en este apartamento. Cuidé de mi marido, tuve un hijo, tengo derecho a ser la única dueña aquí». Y Judith, esa chica voladora, consiguió un buen trabajo y se casó bien, pero se olvidó de su padre y nunca puso un pie aquí. Entonces dime, ¿tiene el menor derecho a reclamar este apartamento? ¿Ha invertido un solo centavo en él? Finalmente, Judith se resignó a la situación. Lloró, suspiró, soportó el descontento de Ray con el resultado y siguió adelante con su vida. Judith tenía suficientes problemas sin preocuparse por Jacqueline. Su trabajo era físicamente agotador y mal pagado, Connor estaba constantemente enfermo, lo que la obligaba a ganarse el favor de sus jefes cada vez que necesitaba pedir una baja por enfermedad, y lo más importante, su relación con Ray se volvió cada vez más tensa. Judith intentó desesperadamente reavivar los sentimientos de Ray, se cuidaba, iba al gimnasio, renovaba su vestuario y leía numerosos artículos sobre psicología familiar. Intentaba involucrar a Ray en conversaciones interesantes. Judith había planeado actividades para ambos, pero todo fue en vano. Ray se había vuelto inalcanzable, distante, frío e indiferente. Parecía que a Ray le bastaba con la mera presencia de una familia, una esposa sumisa que manejaba todo, la limpieza, la cocina, el cuidado de los niños, sin causarle estrés innecesario, y un hijo hermoso y saludable. Desde fuera, Ray aparentaba ser un hombre de familia ideal, lo que ayudaba a que sus relaciones de negocios florecieran. Sin embargo, claramente no tenía ningún deseo de invertir en su familia, de hacer algo por su esposa y su hijo, ni de prestarles atención. Prefería salir de fiesta con amigos, a clubes y restaurantes, como si no hubiera tenido suficiente de ese estilo de vida. Judith gradualmente se dio cuenta de que su esposo quizá nunca superaría esta fase. Tal vez era simplemente quien siempre había sido. Hubo un tiempo en que Judith creía que las miradas admiradoras de Ray y sus palabras cautivadoras estaban reservadas solo para ella. Pero luego fue testigo de cómo interactuaba con sus colegas femeninas, mirándolas como si cada una fuera la mujer más hermosa del mundo. Las mujeres visiblemente se sentían halagadas por esa atención. Judith intentó mantener numerosas conversaciones sinceras y francas con su esposo. Ella pensaba que él la escucharía. Después de todo, solían entenderse sin palabras.
Pero cada intento terminaba en una discusión. Re la acusaba de violar sus límites personales, de ser aburrida e incluso interesada. Le recordaba que él era el único proveedor y que vivían en su apartamento. Exigía comprensión, libertad y simpatía. Después de esas conversaciones, Judith se sentía inútil y culpable. Re sabía cómo ser persuasivo. El miedo se apoderaba de Judith al ver cómo su vida familiar se desmoronaba. O Re se había transformado en una persona completamente diferente, o Judith finalmente había abierto los ojos para verlo tal como era, un irresponsable, aunque encantador, farsante. Todos los intentos de Judith por salvar la situación solo parecían empeorar las cosas. Entonces, ocurrió algo que Judith no pudo soportar. Fue un viernes por la tarde, cuando ella se apresuró a la tienda después del trabajo, necesitando comprar víveres antes de recoger a su hijo del jardín de infantes. El refrigerador en casa estaba vacío y la cocina la esperaba. Su mente iba a 1000 por hora pensando en ideas para la cena mientras recorría el centro comercial hacia la sección de comestibles. Los escaparates reflejaban a una mujer desgastada por la vida, piel grisácea, un moño desordenado, ropa holgada diseñada para ocultar los kilos de más que se negaban a desaparecer. A Judith no le gustaba su reflejo, pero se aferraba a la esperanza de que las cosas cambiarían, que la vida se volvería más fácil, mejor, más agradable. Su hijo estaba creciendo, pronto tendría más tiempo para ella misma. Ocasionalmente, Judith notaba a parejas enamoradas, jóvenes chicas vestidas cuidadosamente para sus citas, chicos con miradas amorosas y abrazos tiernos. En algún momento, la gente había mirado a ella y a Re de esa manera, tal vez incluso los habían admirado. Habían sido una pareja hermosa, pero eso parecía hace tanto tiempo. De repente, en el primer piso, una camisa familiar captó su atención. Un delicado tono melocotón, la favorita de su esposo. Judith miró más de cerca y no pudo contener un jadeo. Allí estaba Re, vistiendo esa misma camisa, abrazando apasionadamente por la cintura a una alta y delgada rubia. La mujer reía alegremente, aferrándose a él. Rey la miraba con su característica expresión de adoración, de vez en cuando apartando delicadamente largos mechones de cabello del rostro de su bella compañera con un gesto tierno. Judith observó a la pareja desde el segundo piso por un rato. Inconscientes de su presencia, se comportaban libremente. Re sostenía a la rubia cada vez más cerca, hasta que desaparecieron dentro de un costoso restaurante italiano en el centro comercial. Judith había visto suficiente. Se desplomó impotente en un banco cerca de la escalera eléctrica. Rey está engañando a Judith. Aunque Judith había albergado sospechas antes, siempre las había descartado, convenciéndose de que su esposo simplemente pasaba tiempo con sus amigos masculinos. Incluso había llegado a aceptar la idea de que los hombres necesitaban esa compañía como si fuera aire. Pero esta rubia definitivamente no era amiga de Re. Su intimidad era evidente en los gestos y miradas. Esa noche, después de que su hijo Connor se hubiera dormido, Judith decidió confrontar a Re. Deliberó durante mucho tiempo, pero se dio cuenta de que necesitaba claridad y verdad, sin importar cuán dolorosa fuera. Re ni siquiera intentó negarlo. Escuchó con calma mientras Judith hablaba, con la voz temblorosa y las piernas inestables. Debió haber parecido patética, ya que su esposo la miraba con desprecio. Bueno, eso es genial, dijo finalmente Ra cuando Judith se quedó en silencio. Lo descubriste por ti misma, ahorrándome la molestia de explicarlo. Sí, tengo otra mujer. Estoy enamorado de ella más allá de las palabras. Y sabes que, antes de que empieces a protestar, déjame decir esto, todos tienen derecho a amar. No puedes controlar tus sentimientos, ¿verdad? Nunca fuimos propiedad el uno del otro. Judith se hundió lentamente en el sofá. La seguridad de Ray y su aparente sentido de justicia la dejaron atónita. No había ni una sombra de vergüenza o culpa en su actitud. Ray habló largamente esa noche, presentándole a Judith un hecho consumado. Sí, tengo una mujer a la que amo.
Hermosa, interesante, divertida, sin las cargas de la vida cotidiana. Con ella puedo hablar de más cosas que solo facturas y niños. Está dispuesta a escuchar a su hombre. La amo de verdad. Planeamos vivir juntos en este mismo apartamento. La mudanza será en unos meses y nos divorciaremos porque ella está esperando mi bebé. Necesitamos resolver esto rápidamente. Pero, ¿y nosotros?, tartamudeó Judith, confundida. Su cabeza daba vueltas con esta nueva información. No solo retenía una amante, sino que estaba embarazada y planeaban mudarse a este apartamento. El apartamento en el que Judith había invertido todos sus ahorros en renovaciones. El apartamento que ella consideraba suyo. Connor había nacido y crecido aquí. Adoraba su habitación. ¿Cómo puede ser? Ray se encogió de hombros. No eres la primera ni la última en divorciarse de su esposo. Tienes un trabajo, alquilarás un apartamento. Te pagaré la pensión alimenticia para Connor, por supuesto. Judith sabía que su esposo reportaba oficialmente el ingreso mínimo. La pensión alimenticia de tal ingreso serían migajas, y Judith no podía trabajar normalmente, teniendo que pedir constantemente licencias por enfermedad. Ray lo sabía muy bien. Pero no te estoy echando ahora mismo, concluyó Ray. No soy tan monstruo como intentas hacerme ver. Encontrarás un apartamento, te ayudaré con la mudanza. Todo estará bien. Bueno, quizás a él le iría bien, pero Judith preveía una vida difícil para sí misma. No podía imaginar cómo lidiaría con todo. La perspectiva en su mente era muy sombría. Judith se sentía tan sola, tan débil e impotente, y nadie la necesitaba de nuevo. Solo que ahora no era responsable solo de ella misma, sino también de Connor. Y Judith sentía que era una madre terrible. Los buenos padres pueden proporcionar todo lo que sus hijos necesitan, pero ¿qué podía hacer ella, Judith? La mujer comenzó a buscar un apartamento adecuado, sin embargo, nada funcionaba con su salario. Ray ahora rara vez aparecía en casa, viviendo abiertamente con su amante, a veces llamando a Judith apresuradamente para preguntar sobre el progreso de su búsqueda de una nueva casa, y Judith no tenía nada para complacerlo. Desesperada, la mujer decidió recurrir a una opción extrema. El día anterior, le había sucedido una historia muy inusual. La mujer trabajaba como enfermera en el hospital regional, donde traían a los pacientes de los pueblos. En el departamento de cardiología yacía una anciana, seca, gris y arrugada, con ojos muy amables, de un azul claro casi desvanecido. Judith sentía lástima por esta mujer. La señora Hutchinson era una paciente ideal, no se quejaba mucho, era amigable con el personal y seguía obedientemente todas sus indicaciones. Ya estaba en su 9ª década y, por supuesto, tenía problemas cardíacos significativos. Todo indicaba que no le quedaba mucho tiempo de vida. Nadie la visitaba, mientras que a otros pacientes los visitaban sus familiares. Judith la compadecía, le ofrecía algo de comer o le hablaba. No era algo especialmente agradable y valioso para una persona solitaria, pero la señora Hutchinson agradecía la compañía. Judith pronto supo que la señora Hutchinson había tenido una familia grande, una hija, 2 hijos y un esposo amado. Y luego el destino comenzó a golpear, uno tras otro. Primero, su esposo falleció, aunque no era viejo. El hombre no se cuidaba y trabajaba mucho. Después, la desgracia golpeó a su hijo mayor, quien había elegido la profesión militar y conocía los riesgos que corría. Luego, su otro hijo murió ahogado. La hija se casó con un extranjero y se fue. Al principio llamaba para preguntar cómo estaba su madre, luego olvidó a su familia por completo. La señora Hutchinson adivinó que su hija tenía una buena vida allí y no quería pensar en el pasado. La señora Hutchinson se alegraba por ella y no le guardaba rencor. Y así fue que había tenido una familia grande, 3 hijos, y ahora no había nadie a su alrededor. La señora Hutchinson sacudió la cabeza tristemente mientras le contaba a Judith su trágica historia.
Judith miraba ahora a la anciana paciente con otros ojos. ¿Cómo puede una persona soportar tanto dolor? Judith hablaba a menudo con la señora Hutchinson, y pronto la anciana sabía mucho sobre la joven enfermera. Sabía que Judith había crecido sin madre, que su malvada madrastra la había dejado sin apartamento, y sabía también sobre sus problemas con su marido. Por supuesto, Judith también le contó a su paciente favorita sobre su sueño, el sueño no cumplido de convertirse en doctora. He vivido muchos años en este mundo, dijo la señora Hutchinson cuando Judith le contó por primera vez lo que quería ser. Y sé una cosa, si quieres algo con muchas ganas, definitivamente se hará realidad. No sé cómo funciona, pero te lo digo con seguridad, se hará realidad. Y eso fue todo. Un día, Judith llegó a su turno y se sorprendió al ver que la cama de la señora Hutchinson estaba vacía. La enfermera le dijo que la anciana había fallecido durante la noche. Judith sintió un dolor y un vacío en su corazón, como si hubiera perdido a un ser querido. Y así era, porque la señora Hutchinson había sido la única que la había escuchado tan atentamente y con tanto interés. Se compadecía de Judith, la comprendía y hasta encontraba palabras de aliento. Un poco después, salió a la luz algo sorprendente, la señora Hutchinson le había dejado a Judith su casita en el pueblo, había escrito un testamento a favor de la enfermera. Vaya, esto es inesperado, compartió Judith sus impresiones con sus colegas. ¿Qué es tan inesperado?, preguntó Katie, una joven doctora. No tenía a nadie, nadie en absoluto. Y aquí estás tú. La anciana estaba feliz de que alguien la escuchara. Los ancianos necesitan mucha atención. Le alegraste los últimos días y ella te lo agradeció. No puedes llevarte tu vieja casa al otro mundo de todas formas, y la anciana lo entendió. Tienes suerte. Sí, mucha suerte, dijo Diana, la jefa de enfermeras, con una sonrisa. ¿Qué hará Judith con ese trasto en medio de la nada? La casa de una anciana tan mayor debe estar hecha polvo, seguro. Yo ni siquiera la miraría. Conducir 2 horas hasta ese pueblo para ver un cobertizo negro y encogido. No, gracias. Tengo cosas mejores que hacer. Los demás compartían la opinión de Diana, todos estaban de acuerdo en que la herencia no valía un centavo. Y Judith también lo pensaba, por supuesto. Casi había olvidado que era dueña de la casa del pueblo, pero dadas las nuevas circunstancias, tenía que recordarlo. Judith sacó una hoja de la carpeta con los documentos que la señora Hutchinson había adjuntado al testamento, el último mensaje de la anciana. Un trozo de papel amarillento de su cuaderno escolar decía: Eres una buena persona, Judith, solo muy indefensa. No tienes a nadie más que a tu pequeño hijo, y así es como tú y yo somos iguales, ambas solitarias. Necesitas ayuda, apoyo. Que mi pequeña casa sea esa ayuda. No sé si alguna vez necesitarás mi corazón, pero si las cosas se ponen difíciles, ve al campo. Es una casita destartalada, pero puedes vivir allí, y hay buena gente alrededor, vecinos. No te dejarán caer en el olvido, y la vista desde la ventana. Entenderás lo que quiero decir cuando lo veas por ti misma. Es importante, la vista, recuérdalo. Lo entenderás, y tú, muchacha, no abandones tu sueño, síguelo. Te dará fuerza. Has elegido el camino correcto y tienes la fuerza suficiente. Puedes hacerlo. Gran parte de la carta era incomprensible y extraña, pero Judith sabía que la señora Hutchinson la había escrito mientras estaba en grave estado, naturalmente con pensamientos confusos. Sin embargo, incluso en sus últimos momentos, la anciana pensaba en Judith, tratando de hacer algo bueno por ella, lo que significaba mucho para Judith. El fin de semana siguiente, Judith empacó una mochila con provisiones y, junto con Connor, se dirigió a la estación. Después de un viaje en tren de 2 horas, la mujer y el niño bajaron en una estación cubierta de hierba alta y arbustos. El lugar parecía bastante descuidado, pero curiosamente acogedor. Luego, esperaron media hora en la parada del autobús.
Un autobús polvoriento y traqueteante dejó a los pasajeros de la ciudad cerca del pueblo donde estaba ubicada la casa recién heredada de Judith. Judith había decidido inspeccionar finalmente su propiedad, pensando en si la casa aún era habitable. Aún así, la cuestión de mudarse seguía sin estar clara. Necesitaba determinar si había trabajo disponible en el pueblo o en sus alrededores. Solo si todo resultaba bien, algo en lo que Judith apenas tenía esperanza, se mudarían y comenzarían una nueva vida. A Judith le gustaba el pueblo en sí, calles amplias y limpias, casas ordenadas y un aroma indescriptible en el aire. Allí respiraba fácil y libremente, diferente a la ciudad. Allí estaba su nueva casa, vieja, ciertamente, pero encantadora en apariencia. El jardín cubierto de maleza no era sorprendente, su dueña había pasado mucho tiempo en el hospital, aunque evidentemente lo había amado mucho antes. Flores, bancos e incluso gnomos de jardín asomaban entre la vegetación. Dentro, la casa era pequeña, con muebles viejos. Manteles y tapetes de encaje adornaban cada superficie. La señora Hutchinson debía valorar la limpieza y la comodidad. Al recordar a la anciana, Judith sonrió. Había sido un alma brillante, y por eso su casa irradiaba una energía tan positiva. Se sentía acogedora y tranquila. A Judith le gustaba la casa y se quedaría con gusto, pero asegurar un trabajo era crucial. Ella y Connor necesitaban algo para vivir, y recibir ayuda de él era improbable. La vista desde la ventana. La señora Hutchinson había mencionado una vista maravillosa en su nota. Judith revisó todas las ventanas, el jardín, los vecinos, las cercas, nada especial, hasta que llegó al dormitorio más alejado. Entonces entendió lo que la anciana quería decir. Esa ventana daba directamente a una casa con una cruz roja, un hospital o más bien una oficina de paramédico. Por supuesto, tal vez. Judith pudo encontrar trabajo a solo un tiro de piedra de su casa, y qué trabajo perfecto sería. Dejando a Connor en la casa con estrictas instrucciones de no salir, Judith fue al edificio vecino para ver si necesitaban trabajadores. Pensó que las nuevas aldeas a menudo carecían de personal médico, ya que la mayoría prefería las grandes ciudades. Judith tocó la puerta con cautela, y un hombre de unos 35 años con barba y una bata blanca apareció. «No eres de por aquí», dijo. «Los locales no tocan, simplemente entran». «Bueno, pasa». Judith entró. Era una habitación ordinaria convertida en una oficina médica, un sofá cubierto con hule junto a la ventana, una mesa llena de documentos médicos, y un gabinete con instrumentos brillantes y frascos detrás de las puertas de cristal. «Siéntate», dijo el hombre estudiando a Judith. «¿Qué te preocupa?» «Oh no», Judith sonrió. «No es eso, solo». Y brevemente le explicó su situación. Le contó sobre la señora Hutchinson, su herencia, y explicó su necesidad de trabajar. «Tengo mucha experiencia como enfermera, soy competente en todas las tareas de enfermería, no tengo miedo al trabajo duro y soy buena en la comunicación con los pacientes». «Estoy seguro de que lo eres», sonrió el hombre por primera vez, sus ojos se suavizaron. «Si no supieras cómo hablar con los pacientes, la señora Hutchinson no te habría dejado su casa». Ella veía a través de la gente. «¿Necesitas personal?», preguntó Judith. «Sí», desesperadamente, respondió. «Soy el único en toda la aldea y el área, no puedo manejarlo solo. Estoy luchando por abrir una estación oficial de paramédicos aquí, pero siguen respondiendo que no está permitido, que no hay suficiente personal, y cosas así». «¿Y esto?», dijo Judith mirando alrededor. «¿No es el centro médico?». «Esto, lo fundé voluntariamente. Estamos operando a pequeña escala, trabajo solo, pero no puedo contratar ayuda». «¿Qué médico aceptaría trabajar en medio de la nada por una miseria?». «Bueno, yo lo haría, por ejemplo. No puedo ofrecerte un salario decente como en la ciudad, aunque me gustaría», advirtió el hombre de la bata blanca. «Sí, lo entiendo. Mientras haya suficiente para pan». «Bueno,
Para eso sí hay suficiente, respondió el hombre. ¿Qué dices? Sí, Judith asintió con una sonrisa. Y supongo que es hora de presentarnos adecuadamente. El hombre se presentó como Brandon. Explicó que una vez había trabajado como médico en la ciudad, pero decidió regresar a su aldea natal porque estaba cansado del bullicio urbano y sentía la necesidad de regresar a su pequeño lugar de origen, especialmente porque la gente aquí necesitaba su ayuda. La clínica más cercana estaba en el centro del distrito, a 1 hora de distancia, y cada día surgían nuevos problemas médicos. Así que Brandon ayudaba a sus vecinos de forma literalmente voluntaria. Brandon había convertido la mitad de su casa en una oficina improvisada de paramédicos, viviendo solo en la otra mitad. Judith no preguntó de dónde provenía el dinero, pero Brandon comprendió su curiosidad no expresada. Como ex cirujano bien pagado, tenía ahorros para comprar medicamentos e instrumentos necesarios. El jefe de la comunidad también ayudaba, asignando fondos del presupuesto cuando era posible. La historia le parecía extraña e improbable a Judith, pero Brandon le caía muy bien. Una aura de calma emanaba de él y su cálida mirada revelaba un corazón bondadoso. Judith encontró trabajo en la aldea, para su gran alegría. Volvió brevemente a la ciudad para empacar sus pertenencias y luego ella y Connor se mudaron a la casa que heredó de la amable señora Hutchinson. Comenzó un nuevo capítulo para ambos. Judith pronto conoció a sus vecinos, y la señora Hutchinson tenía razón, eran personas amables y serviciales, que inmediatamente aceptaron a la nueva enfermera como una de los suyos. Judith trabajaba junto a Brandon con entusiasmo, vendando heridas, entablillando esguinces y administrando inyecciones. A través de este trabajo, ella rápidamente se familiarizó con todo el pueblo. Brandon elogiaba la habilidad y destreza de su nueva colega, a menudo diciendo que ella debería haber sido doctora y haber terminado sus estudios. «Tienes buen instinto y manos hábiles», decía él, sacudiendo la cabeza. «Serías una excelente doctora». Judith solo sacudía la cabeza en respuesta, su antiguo sueño ahora parecía inalcanzable. Los aldeanos amaban y respetaban a Brandon, buscándolo no solo por ayuda médica, sino también por consejo. Los hombres locales a menudo lo invitaban a unirse a sus reuniones, pero él invariablemente declinaba. No bebía nada, aunque fumaba mucho. A pesar de su aparente severidad y tenacidad, Brandon era un hombre amable y sensible. Rápidamente encontró puntos en común con Connor. A Brandon le encantaban los niños en general, sus ojos se suavizaban de inmediato y una sonrisa aparecía en su rostro al ver a los pequeños. El doctor llevaba dulces en los bolsillos para esos encuentros, y los niños del pueblo correspondían su afecto. Aunque Judith y Brandon trabajaban codo a codo, ella sabía casi nada sobre su pasado. Él prefería no hablar de sí mismo. El único tema del que hablaba durante horas era su lucha continua por abrir una clínica en el pueblo. Brandon libraba una batalla implacable con los funcionarios, apelando a todas las autoridades. Contrataba abogados y estaba constantemente involucrado en demandas. Estos asuntos a menudo requerían que visitara la ciudad. Judith se maravillaba del entusiasmo con el que defendía los derechos de sus compañeros aldeanos y no tenía dudas de que sus esfuerzos eventualmente darían fruto. Una noche, Brandon golpeó en la ventana de Judith. Esto era raro, lo que señalaba que alguien en el pueblo necesitaba atención médica urgente y Brandon no podía manejarlo solo. Judith había estado durmiendo durante algún tiempo, pero al oír la voz de su jefe, inmediatamente se despertó y se alisó el cabello, no queriendo que Brandon la viera despeinada. Judith trataba de no admitirlo, pero se sentía atraída por Brandon. Por supuesto, nunca mostraba sus sentimientos. «Me visto y voy», le gritó a Brandon. «Está bien, pero date prisa, es una situación complicada, una verdadera emergencia». Tan pronto como llegó a la oficina, Judith comprendió la situación. En el sofá yacía Rebecca retorciéndose de dolor y sujetándose su enorme barriga con brazos delgados. Estaba claro que el parto había comenzado antes de tiempo y Rebecca estaba esperando gemelos.
¿Llamaste a una ambulancia?, preguntó Judith, esforzándose por mantener la voz firme. No había necesidad de asustar más a Rebecca. Por supuesto, respondió Brandon, pero ya sabes que pueden tardar 1 hora o más en llegar y ya hay una dilatación significativa. Rebecca no va a esperar para que ellos entreguen a los bebés. ¿Has manejado algo así antes?, preguntó él. No, dijo Judith, pálida. Yo tampoco, en realidad soy neurocirujano, pero no tenemos otra opción, somos los únicos profesionales médicos aquí. Brandon ya había preparado todo lo necesario, instrumentos esterilizados, agua hervida y toallas limpias apiladas. Era peligroso, muy peligroso. Con gemelos, no se podía predecir cómo progresaría el parto, y no podían hacerle a Rebecca una ecografía o un CTG. Tenían que proceder casi a ciegas. La primera en nacer fue una niña. Brandon asistió en el parto, atrapó hábilmente al bebé y se lo entregó a una Judith aturdida, quien envolvió a la recién nacida en una toalla. La niña era pequeña, prematura y estaba azul. No lloraba, un cuerpo inerte sin signos de vida. Por primera vez en su vida, Judith comenzó a reanimar a un bebé prematuro además. Le limpió la boca de mucosidad y comenzó a frotar el pequeño pecho para estimular los pulmones. Finalmente, la bebé abrió los ojos y emitió un débil gemido. Judith exhaló aliviada, era una victoria. En ese momento, Brandon sostenía al hermano del recién nacido en sus brazos. Había nacido mucho más fuerte y saludable. El niño inmediatamente anunció su llegada con un llanto sonoro. Judas sonrió, eso solo podía significar una cosa, el niño estaba bien. Brandon atendía a la madre mientras Judith cuidaba a los niños. Lo habían logrado. Olas de alegría inundaban a Judith, sintiendo que un peso se había levantado de sus hombros. Todo había salido bien. Los niños eran prematuros, pero estaban vivos y sanos. Ella y Brandon formaban un excelente equipo. El esposo de Rebecca, su madre y su suegra, que habían estado esperando ansiosamente afuera, entraron en la oficina. Se pararon detrás de Judith, mirando a los bebés con sonrisas, pero algo andaba mal con Rebecca. Los familiares aún no sospechaban nada, pero Judith podía ver que Brandon estaba inquieto, algo no estaba bien. Fue entonces cuando llegó la ambulancia. Los paramédicos rodearon a Rebecca, apenas echando un vistazo a los bebés. Rápidamente evaluaron que los recién nacidos estaban bien, pero la madre necesitaba atención urgente. Está sangrando, nos la llevamos y enviaremos un coche por los niños, dijeron. La madre y el esposo de Rebecca se ofrecieron para acompañarla. La otra abuela se quedó con los bebés, ya que alguien debía llevarlos al hospital. Pronto llegó otra ambulancia para los recién nacidos. Brandon informó a los médicos, proporcionando toda la información necesaria. Se fueron, llevándose a los bebés y a su abuela desconcertada. Bueno, eso es todo, dijo Brandon, creo que lo logramos. ¿Y Rebecca?, preguntó Judith. Estará bien, respondió él. La ambulancia llegó justo a tiempo y simplemente no tenemos el equipo adecuado aquí. Rebecca podría haber muerto antes de convertirse en madre, dejando a esos bebés huérfanos. Es afortunado que los gemelos estén bien. El parto es un riesgo enorme y carecemos del equipo, los medicamentos y las incubadoras para bebés prematuros. Creo que este caso servirá como un ejemplo para las autoridades. Conseguiré lo que quiero, habrá un hospital aquí. Hizo una pausa, notando las manos temblorosas de Judith. ¿Qué pasa? ¿Por qué estás temblando? Todo salió bien. Eres una buena chica, lo hiciste, dijo. Yo tenía mucho miedo, admitió Judith, finalmente rompiendo en llanto. La tensión había disminuido y era hora de liberar sus emociones reprimidas. Brandon se acercó y abrazó a Judith con fuerza. Fue inusual, nunca había mostrado emociones tan abiertamente antes. La mujer inmediatamente se sintió reconfortada en sus brazos, tan cálidos y fuertes.
Se sorprendió deseando que nunca la soltara. De alguna manera, sin que Judith se diera cuenta de cómo, Brandon la besó. Ella respondió con entusiasmo, habiendo secretamente anhelado este momento, aunque había escondido sus sentimientos incluso de sí misma. Brandon nunca había mostrado ningún interés particular en ella antes, generalmente mantenía su distancia, aunque su amabilidad y sensibilidad siempre eran evidentes. Este beso repentino la tomó por sorpresa. Tal vez la situación estresante había hecho que ambos bajaran la guardia y dejaran de contenerse. Ambos estaban encantados de descubrir sus sentimientos mutuos. Lo siento, dijo Brandon, avergonzado. Lo siento, repitió. ¿En serio?, preguntó Judith, acercándose aún más a él, saboreando el calor de su cuerpo. Era maravilloso sentir su latido y respirar su aroma. No me fui de la ciudad solo por el campo, confesó finalmente Brandon. Tengo mi propia historia, creo que es hora de que la sepas. No quiero que haya secretos entre nosotros. Brandon era un joven pero ya talentoso y buscado neurocirujano. Personas de todo el país se inscribían para su tratamiento, esperando pacientemente su turno. A veces, Brandon realizaba lo que parecían ser milagros. Sus colegas y periodistas elogiaban sus operaciones. Brandon tenía una vida aparentemente perfecta, una casa grande, un coche caro y una cuenta bancaria sustancial. El trabajo de un neurocirujano talentoso estaba bien remunerado, y todo en la vida de Brandon parecía ideal, excepto por su vida personal, que era inexistente. Esto no era sorprendente, ya que el hombre trabajaba incansablemente y se dedicaba por completo a la cirugía. Simplemente no había espacio en su mundo para una relación, hasta ahora. Entonces, Brandon se enamoró, posiblemente por primera vez en su vida, y estaba abrumado por sus sentimientos. El objeto de su afecto era una paciente de su propio hospital. Samantha era una modelo fotográfica con una belleza deslumbrante y unos enormes ojos azules expresivos. Ella parecía frágil e indefensa. Había sido ingresada con una lesión en la cabeza, nada grave a primera vista, pero necesitaba ser monitoreada. Se suponía que la chica había resbalado en el baño, caído y golpeado su cabeza contra las baldosas. Podría haber terminado mucho peor, pero afortunadamente no fue así. Samantha era visitada a menudo por su pareja, un hombre de negocios mucho mayor que la joven belleza. Él la trataba como si fuera su propiedad, y los brillantes ojos de la chica se apagaban inmediatamente cuando él aparecía. Solo Brandon notaba esto, probablemente porque Samantha ya había capturado su corazón. Él estaba particularmente atento a su situación, mientras que otros solo veían a una pareja hermosa y exitosa. Un día, Samantha y su prometido tuvieron una discusión acalorada en su habitación del hospital. Él le gritó, lanzando insultos. Brandon no pudo quedarse al margen por más tiempo e intervino, ganándose una mirada de odio del enfurecido empresario, que apenas pudo controlarse. «Te hablaré más tarde», murmuró a una llorosa Samantha antes de salir furioso de la habitación. Brandon trató torpemente de consolar a la chica, su corazón se rompía por ella. Quería abrazarla, pero dudaba, inseguro de cómo reaccionaría Samantha. Fue la propia chica quien se acercó al doctor, sollozando y temblando. Brandon la rodeó con sus brazos, susurrándole palabras tranquilizadoras. «Fue él», confesó Samantha de repente. «Él me golpeó esa noche. No me caí. Me ordenó que me quedara callada. Tengo miedo de él. Me matará tarde o temprano. No quiero volver con él». Brandon había salvado a Samantha en ese momento, pero a un gran costo. Recibió amenazas y fue emboscado y golpeado 2 veces fuera de su casa. Fue convocado a la comisaría de policía varias veces. El prometido de Samantha denunció a Brandon ante sus superiores, acusándolo de tener una relación inapropiada con una paciente. Pero a Brandon no le importaba nada de eso. Lo que más le importaba era que Samantha estaba allí para él, amada, esperando su ayuda, esperándolo. Brandon no podía decepcionarla. Samantha ahora vivía en la casa de su Salvador.
Dormían y despertaban juntos, veían películas, daban paseos y hablaban mucho. Brandon se enamoraba más y más. Samantha lo encantaba, ocupando sus pensamientos y su corazón. Entonces, justo cuando Brandon no podía imaginar su vida sin ella, ella simplemente regresó con su empresario, porque él era más rico y más exitoso. Resultó que Samantha estaba dispuesta a tolerar algunas incomodidades por eso. Brandon no pudo aceptar durante mucho tiempo que ella no lo amaba realmente. Su corazón estaba roto, ya no podía vivir donde todo le recordaba a ella. Así que dejó su trabajo y regresó a su pueblo natal, a la casa de la que había partido una vez para ir a la ciudad, para estudiar, trabajar y construir una vida. Sus padres ya no estaban vivos, pero la casa se sentía como un viejo amigo o incluso un pariente. Aquí, Brandon encontró consuelo en las paredes familiares. No quería volver a su antigua vida, estaba sanando sus heridas y recuperando la cordura. Aquí estaban sus lugares nativos, rostros familiares de la infancia, silencio, calma y un ritmo de vida completamente diferente. Nadie conocía la historia de Brandon. La gente pensaba que simplemente se sentía atraído por sus raíces. Eso le sucede a las personas con la edad, razonaban, aunque les parecía extraño a los vecinos. Brandon no pudo quedarse inactivo por mucho tiempo. Se dio cuenta de que no había un lugar en el pueblo donde la gente pudiera recibir ayuda médica, así que comenzó su lucha. Sabía que sería una batalla larga, después de todo es parte de la naturaleza humana enfermarse y lastimarse, y la gente necesitaba ayuda ahora. Así que abrió un centro médico improvisado, utilizando sus ahorros para comprar lo que podía permitirse. Me instalé aquí pensando que nunca me iría, dijo Brandon, abrazando a Judith con fuerza como si tuviera miedo de que ella pudiera desaparecer. Y aquí estás, tan amable, tan buena, tan honesta. Te preocupas por la gente tanto como yo. Es como si hubiera encontrado un alma gemela. Siento lo mismo, sonrió Judith. Judith se deslizó debajo de la manta y cerró los ojos. Mañana, pensó, por fin obtendré mi título de medicina. El sueño se ha hecho realidad, gracias también a Brandon. Hemos estado juntos por tanto tiempo y parece que nos amamos más cada día. Es maravilloso. Para entonces, Brandon había logrado abrir un pequeño hospital en el pueblo. El caso de Rebecca con sus gemelos había jugado a su favor en esta lucha. La clínica estaba ubicada en un edificio de 2 pisos que antes era un pub, fue renovado, se trajeron equipos y se invitó al personal médico. Con una sensación de logro, Brandon y Judith regresaron a la ciudad. Ahora eran una familia. Connor no podía creer su felicidad por mucho tiempo, y su madre tampoco. Brandon, como había querido, volvió a trabajar, continuando con las cirugías, brindando salud a la gente y una oportunidad para una vida plena. Y Judith, ella ingresó a la escuela de medicina, aún decidida a realizar su sueño. Brandon la apoyó en este esfuerzo e incluso la ayudó a prepararse para los exámenes de ingreso. Muy pronto, Judith, una terapeuta certificada, se unirá a su esposo en el hospital como especialista y comenzará a trabajar. Connor ha crecido y asegura a sus padres que él también seguirá sus pasos y se convertirá en médico, aunque aún no ha decidido su especialización. Brandon estaba orgulloso de la decisión de su hijastro. «Tendremos nuestra propia dinastía, hijo», exclamó. Judith sabía que las cosas terminarían de esta manera. Todo estaba yendo incluso mejor de lo que había soñado.